también está cansado del confinamiento, anunciando que vendrá un próximo plan nacional que contribuya a que la gente comprenda la magnitud de la pandemia, Yulisa. Pero ¿qué podíamos hacer? Dice él. Y mucha gente se quejaba, mucha gente decía muchas cosas, pero ¿cuál era la opción que teníamos? Dice el presidente, anuncia un plan nacional de vacunación y también anuncia 20 millones de vacunas que serán adquiridos en la siguiente división. 10 millones de AstraZeneca, 8 millones de Pfizer y 2 millones de COVAX. Dice que las vacunas serán gratis y que hay que convencer al resto de la población que no se quiere vacunar, y mencionó a su madre entre las personas que necesitan las vacunas. Habló de educación, habló de economía, de empleo y competitividad, del sector agrícola, del sector turismo, de quien dijo que turismo, bares, restaurantes, artistas y eventos son los sectores más golpeados por la pandemia y a los que todavía no han podido socorrer, pero que irán en su auxilio, dijo el presidente Luis Abinader. Habló de trabajo, habló de casas, del programa Vivienda Feliz, y habló de esto como un magno anuncio. Dijo que se va a llevar a través de todo el país y que la gente podrá tener viviendas dignas con poco dinero. Los ha calificado de megaproyectos, Yulisa, megaproyectos para el tema de la vivienda. Es definitivamente un reto. Se anuncian 11.000 viviendas para este primer año en medio de una pandemia. El presidente de la República ha dicho en esta misma noche que se trata de una crisis económica sin precedentes en este siglo, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo. Entre otras cosas, si usted se está conectando a la señal de CDN Canal 37, estamos transmitiendo no solamente a través de nuestro canal, sino también en streaming www.cdn.com.do, que el COVID-19 estaba controlado. Recordemos en el noviembre de 2019, cuando se hizo también esta suerte de transmisión, respondiendo a preguntas, por supuesto, filtradas de manera previa, eso no hay ni que decirlo, pero el presidente insistía en noviembre de 2019 que el COVID estaba totalmente controlado en la República Dominicana. Hoy ha enmendado el discurso en el sentido de que dice, lo teníamos controlado, pero llegó diciembre y vino a cambiar todas las cosas, y eso no solamente ocurrió en la República Dominicana, en donde resalta la mortalidad es mínima con relación a otros países. Insiste en que el tema educativo, que la educación se haya mantenido con el esquema de la virtualidad, ha imposibilitado que haya una mayor tasa de contagios en la República Dominicana. Me ha llamado particularmente la atención cuando el presidente de la República, Yulisa, y en el tema del desempleo, dice que a finales de este año, le ha puesto fecha, ojo, le ha puesto fecha, a finales de este año, dice el presidente, el desempleo estará en niveles mejores que antes de la pandemia. Solo mencionó una cifra en cuanto al desempleo. Dijo que desde el inicio de la pandemia recibieron 700.000 personas desempleadas y que lo han bajado a cerca de 70.000, sí, números que se van a los extremos, sí, en fase 1, y dijo que para el término de la pandemia, pues República Dominicana recuperará todas sus fuentes de empleo, algunas serán relanzadas en los meses que faltan. Ahorita cuando hablabas de la fecha en la que el presidente dice que todo se le salió de control, mencionaba la segunda semana de diciembre, sí, y decía que hasta esa segunda semana los contagios estaban apenas en un 7%, pero llegó diciembre y las últimas 2 semanas de diciembre fueron terribles para el COVID-19 y ahí todo se salió de control, y los médicos, el sector médico del gobierno le recomendó al presidente tomar las medidas que se han tomado, que son las que ustedes conocen, de confinamiento y cierre parcial. Lo que, según dice el presidente, era la única alternativa que tenían y debían hacerle caso a las recomendaciones de los asesores médicos. Pero dice que todo esto va a pasar, que él también está cansado, al igual que toda la población, y que él los comprende. Dice, yo lo comprendo. El presidente también ha dicho que es un cansado. odioso confinamiento, lo llama odioso confinamiento el presidente Abinader, quien insiste que el gobierno es el más interesado en el tema de la reactivación económica. Yulisa, no sé si te llamó también particularmente la atención el asunto de los apagones. Ha dicho que se han reducido de manera importante los apagones en la República Dominicana y que incluso la generación está mejor que nunca, a un nivel que ya prácticamente le vamos a poder vender a Haití. Es la... Dijo que República Dominicana no tiene problemas de generación, sin embargo no mencionó a Punta Catalina, que creo que es la generadora del Estado.
No la menciona, evidentemente que no la va a mencionar porque Punta Catalina es un nombre satanizado en el gobierno, sobre todo por el PRM, pero nosotros tenemos invitados especiales que nos van a detallar un poco, específicamente uno en específico, de qué se trató el tema energético. Creo que podemos darle entrada ya a nuestros invitados de hoy. Pienso que sí, Yulisa. Con nosotros está esta noche Jaime Aristi Escuder, quien es ya amigo columnista, economista de la casa. Jaime, gracias por estar con nosotros. Y también está Luis José Chávez, periodista, politólogo, quien también tiene importante presencia en los medios de comunicación y en el análisis. ¿Cómo está? Buenas noches también para usted. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con el invitado. Vamos a empezar con el invitado. Con Luis José, porque ya Jaime de la casa. Sí, tú estás invitado hoy, Jaime, pero tú eres de la casa. Jaime viene todos los días. Luis José, ¿qué te pareció este programa especial? Porque no es un discurso, es un programa especial del presidente que se llama Estamos Cambiando, al borde de sus 5 meses de gestión. Puntos principales y puntos más débiles desde tu punto de vista. Bueno, esta presentación presidencial sugiere la idea de que el licenciado Luis Abinader ha transmitido un mensaje de fe y esperanza para compartirlo con el pueblo dominicano atribulado por las circunstancias que estamos viviendo como consecuencia del impacto de la pandemia, que está acompañada evidentemente de una difícil situación económica que afecta prácticamente a todos los sectores. Pero yo creo que este mensaje es mucho más que un mensaje esperanzador, porque además el presidente Luis Abinader mostró hechos, evidencias, datos que revelan los avances que se ha logrado en la República Dominicana en materia de la gestión de los asuntos públicos en medio de esta difícil circunstancia. Mostró, por ejemplo, cómo se ha manejado, cómo se ha eficientizado la calidad del gasto público para hacer posible, por ejemplo, afrontar el desafío que nos representa la pandemia, para sobre todo enfrentar el impacto que ha tenido esta situación en las familias en sentido general, prácticamente en los sectores más carenciados, las familias pobres que han sido evidentemente las más golpeadas, los trabajadores, pero también las pequeñas empresas y las grandes empresas que han sido evidentemente ayudados y que evidentemente ha permitido al gobierno enfrentar la parte más difícil que representa esta situación, que es la parte sanitaria. Y el presidente subrayó un dato que yo creo que no ha sido debidamente evaluado por la opinión pública y por el país. Porque, por ejemplo, él reconoce que la situación del contagio ha mantenido una tendencia alcista, ciertamente, pero hay un tema sumamente importante en el que la mayoría de la gente que evalúa el impacto de la pandemia no se detiene. Es, por ejemplo, la reducción de la mortalidad por COVID en la República Dominicana. Evidentemente, en ese aspecto nosotros estamos mejor situados que la mayoría de los países de Europa y de Estados Unidos. Por ejemplo, la República Dominicana, según los datos de datosmacros.com, un portal español que le da seguimiento al comportamiento y al impacto del COVID-19, la República Dominicana, según este portal, tiene una tasa de mortalidad por millón de habitantes de 236. Ustedes saben, de acuerdo a ese mismo portal, la tasa de mortalidad que registra Estados Unidos, 1.173. Es decir, nosotros tenemos 5 veces menos personas fallecidas por COVID que los Estados Unidos. Pero asimismo tenemos 4 veces menos mortalidad que Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, que una serie de países que tienen un sistema sanitario muy superior al nuestro. Bueno, en mi opinión esto tiene mucho que ver, aunque no entró en detalle el presidente, a la calidad de la gestión sanitaria que se ha implementado, generando respuestas efectivas y oportunas para afrontar y buscar soluciones a los problemas que ha representado la extensión de la pandemia. Ahora, evidentemente, tenemos una mayor tasa de contagio, pero tenemos menos personas acudiendo a los hospitales, a pesar de que ha aumentado el contagio. De manera que en ese aspecto hay que decir que ese mensaje del presidente pone
vamos a decir que toca un punto sumamente neurálgico. En la parte más complicada que ha tenido el país, que es la parte sanitaria, la respuesta del gobierno y del sector sanitario ha sido sumamente eficiente, pero también el presidente mostró que no solamente se ha detenido a enfrentar el problema de la pandemia del COVID-19, también habló de cumplir compromisos esenciales que él había asumido como candidato. Por ejemplo, mejorar el salario de los miembros de la seguridad pública, entiéndase, de la policía, en un 30%. ¿Cuándo pensaría uno que en medio de esta situación se podría estar hablando de cumplir una promesa de aumento salarial? Y el presidente lo hizo, pero también cumplió otro aspecto importante. Comenzó a mostrar su interés por mejorar las condiciones de vida de la población más pobre del país. De ahí su programa de la familia feliz y el compromiso de desarrollar una gran estrategia para reducir el déficit habitacional en beneficio de los sectores pobres y de la clase media. Jaime Aristides Escudero, estás también allí con nosotros. Por favor, danos tu perspectiva. ¿Cuáles consideras han sido los principales puntos de los cuales se puede comentar desde tu perspectiva de manera positiva o no tanto, ¿no? Mira, en realidad hay aspectos que él no tocó que son fundamentales, como es el caso del incremento de precios de artículos de primera necesidad. No dijo absolutamente nada de lo que es un reclamo popular, de que baje el precio del plátano, de los huevos, del arroz, de la yuca, la batata, todos esos productos básicos que han incrementado de precio y que el gobierno ha reaccionado llevándonos de nuevo a la política de los 80, intentando controles de precios, intentando acuerdos entre productores, detallistas o intermediarios en general. Eso se sabe que eso no va a tener ningún tipo de impacto. El presidente olvidó totalmente eso. Bueno, pues se reduce la producción, evidentemente. Luego está un punto importante que tiene que ver con la capacidad de ejecución. El presidente no dijo absolutamente nada de lo que sucedió cuando pues no pudo ejecutar 77 mil millones de pesos de recursos que tenía disponible y que se había tomado para ejecutar gasto público y que se estuvo pagando intereses por esa deuda ya por un monto superior a los 25 millones de dólares, 1.400 millones de pesos, y que eso debió de haberse ejecutado en beneficio del pueblo dominicano, 77 mil millones de pesos que no se ejecutó. El presidente, por lo tanto, tiene un problema serio de capacidad de poner en marcha los proyectos. Él es muy bueno anunciando, y eso hay que reconocerlo, es muy bueno anunciando los proyectos, pero no ejecutando. En Pedernal no se ha puesto un bloque. En la autopista del Ámbar no ha comenzado a abrirse una trocha. En Manzanillo no ha comenzado a ponerse absolutamente nada en términos de construcción. Ni en Puerto Plata, ni en San Pedro de Macorís, absolutamente nada. Todo sigue siendo anuncios. Entonces no me digas que en 5 meses has resuelto tantas cosas cuando efectivamente no has comenzado absolutamente nada para poder modernizar en términos de la infraestructura de esos lugares. Otro aspecto importante es el tema de la energía. La energía, dijo el presidente, que ya no es un problema de los apagones, no es un problema de los apagones por la central termoeléctrica Punta Catalina. Póngale nombre y apellido a las cosas. Son 752 megavatios. 752 megavatios y ya se le informó, oigan bien, ya se le informó al ministro de Energía y Minas que esas plantas, a diferencia de lo que él decía, en realidad tienen más capacidad de los 337 megavatios netos de cada una que se había establecido, tal como se le dijo en un debate que tuvimos antes de las elecciones y que él se empeñaba a decir que tenía 20 megavatios menos cada una. Pues ya el organismo coordinador le dijo, y esto se lo estoy diciendo al país con una primicia, que la central termoeléctrica Punta Catalina es más grande en términos de su capacidad de generación de electricidad de lo que se había establecido. En consecuencia, el presidente cuando dice que no hay problema de generación se debe fundamentalmente a la central termoeléctrica Punta Catalina y a otras medidas, por ejemplo, más de 600 megavatios renovables que se establecieron también en el gobierno anterior y además que se estableció claramente, algo que él le tocó inaugurar, pero que se estableció en el gobierno anterior la conversión de más de 700, 800 megavatios a gas natural. Todo eso ha favorecido la disponibilidad de electricidad y obviamente ahora puede decirlo Orondo que ya no hay un problema de capacidad de generación en la República Dominicana y eso se debe al gobierno anterior. Yo creo
que hay que reconocerle los méritos a quien los tiene. Yo creo que eso es algo que le ha fallado a este gobierno. El gobierno tiene que reconocer que una gran cantidad de los hospitales que él está inaugurando se iniciaron en el gobierno anterior. Su proceso de modernización, su proceso de renovación, su proceso de construcción. Hay que decirlo que grandes cantidades de proyectos que él ha podido ir inaugurando, pues en realidad no son de él. En este gobierno, vuelvo y repito, no se ha puesto ni un solo bloque. Así que hay que ver cómo puede mejorar su capacidad de ejecución. Con relación al empleo, oye bien, el presidente dice que ha bajado de 700.000 lo que se había perdido empleo a 65.000. Óigame bien, señor presidente. El dato oficial que se tiene, que es el dato de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, establece una pérdida de 335.000 puestos de trabajo. Oigan bien, presidente, 335.000 puestos de trabajo en diversos sectores. En el sector turismo hay 100.000 puestos destruidos, pero en el sector comercio hay 40.000 puestos de trabajo destruidos. Entonces, eliminar fase 2, que usted no se refirió, eliminar fase 2 es un golpe mortal para la pequeña y mediana empresa. Nosotros se lo hemos dicho, se lo hemos advertido, que eso va a tener repercusiones muy negativas sobre la población de menores ingresos. Presidente, si quiere reducir la pobreza, oiga bien, si quiere reducir la pobreza, hay que crear empleo, no destruir 335.000 puestos de trabajo. Eso es 3 años de empleo que se están destruyendo. De tal manera que lo que vimos nuevamente hoy, algo muy bonito, un show mediático, un gobierno definitivamente muy mediático, es muy chévere, pero en realidad eso no es lo que necesitamos. Ahora necesitamos comida barata, que baje el precio de los alimentos, necesitamos empleo, necesitamos tener salud, tener la oportunidad de echar hacia adelante este país y no algo simplemente que se quede en simples anuncios. Jaime, antes de que salgas del sector eléctrico, el presidente dijo que en el sector eléctrico y energético las prácticas de corrupción se llevaron al límite. ¿A qué crees que se refería? Yo te puedo asegurar que en lo que fue mi responsabilidad, que fue la central termoeléctrica Punta Catalina, desde el 1 de agosto del año 2017 a el 16 de agosto del año 2020, yo los reto a que me demuestren que ahí hubo corrupción. Reto hoy frente al país. Pero no es bueno... Óyeme, no, 2017, oye bien, 1 de agosto del año 2017 al 16 de agosto del año 2020, la central termoeléctrica Punta Catalina, que me demuestre que ahí hubo corrupción. Pero ahí no fue ahí precisamente donde hubo corrupción, evidentemente. Tú fuiste responsable de una etapa de Punta Catalina que yo creo que no ha sido cuestionada desde el punto de vista de la corrupción. Perfecto. Lo que se ha cuestionado en materia de corrupción alrededor de Punta Catalina fue lo que se hizo en el proceso de licitación, de contratación, de construcción. Tú llegaste después que todo eso había ocurrido. Y tú sabes bien que yo creo que nadie aquí ha sido capaz de rebatir o de intentar por lo menos desmentir las denuncias de corrupción que han circulado alrededor de Punta Catalina. Que tú sabes, en el caso de Odebrecht particularmente, es un tema que está precisamente pendiente de gestión por parte de la justicia dominicana. Es decir, ese expediente no está cerrado, ese expediente viene. Y en cuanto al tema de los alimentos que tú dices que han aumentado, óigame, hay que saber que la situación que se ha creado no es una responsabilidad de este gobierno. Inclusive los empleos que tú decías que se han perdido, ¿cuándo comenzaron a perderse? Fue en el gobierno pasado. Pero ese es el punto. O sea, tú tienes un presidente que llega y dice que en 5 meses ha resuelto absolutamente todo. Y te dice que ha resuelto el empleo, que ha resuelto... En el sector industrial y en zona franca, que lo ha recuperado. Y óyeme, no se ha mejorado absolutamente nada en estos 5 meses. Me da pena, porque te voy a decir una cosa. Si hay alguien noble, si hay alguien que yo sé que tiene toda la voluntad y quiere hacer las cosas bien hechas, se llama Luis Abinader. Yo lo conozco personalmente, no puedo decir absolutamente nada mal de él como persona. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, lo que no puede ser es que le preparen un libreto donde te diga que en 5 meses ha puesto en marcha y ha hecho y ha realizado, cuando en realidad no lo ha podido hacer. Pero yo no creo que él dijera nada que se pueda desmentir, porque él habló de que hemos mejorado y hemos recuperado, por ejemplo, el empleo en el sector industrial y en el sector zona franca, pero reconoció que en el sector de turismo, eventos
restaurantes, bares, que ahí ciertamente se ha perdido una importante cantidad de empleo. Y ese es el reto del gobierno. Luis José, mira, la economía cayó 6.8%. Vamos a enfocarnos, óyeme, a tratar de recuperar esto entre todos. Olvídate de estar simplemente diciendo, mira, esto somos nosotros que lo hemos hecho. No, este es el país que tiene que echar hacia adelante y necesita toda la fuerza política porque le faltó algo importantísimo. Tiene que venir una reforma fiscal. Oigan bien, tiene que venir una reforma fiscal porque el déficit de este año, ustedes verán que no va a ser el 3% del Producto Interno Bruto, va a ser mayor del 3% del Producto Interno Bruto. Eso va a implicar la necesidad de un ajuste en las finanzas públicas y ese ajuste de las finanzas públicas significa impuestos. ¿A quién se le va a cobrar los impuestos? ¿A quién se le va a cobrar los impuestos? ¿Se lo va a pagar los más pobres, el 50% de la población que es pobre y vulnerable? No. ¿Lo va a pagar la clase media, 46% de la población, o lo va a pagar los más ricos, el 4%? ¿Quién va a pagar? No se refirió al tema de los impuestos. Alguien tiene que comenzar a hablar del tema de la reforma fiscal. Eso es clave, eso es fundamental y el presidente no lo tocó. Eso vendrá, naturalmente. Ahora, yo creo que hemos terminado mejor que como pudo haber ocurrido si las cosas se hubieran seguido administrando como antes del 16 de agosto. Por ejemplo, tú hablabas del 4%, del 3.5% de déficit del PIB. Bueno, ¿cuál es el déficit de Estados Unidos? Es de un 16%. Y el del Reino Unido es de un 15%. Esa es la realidad. Por eso te señalo que lo importante es saber hacia dónde tú vas en términos de el ajuste que tú vas a tener que realizar. Ahora mismo tú tienes un déficit, este año terminó 7.7% del Producto Interno Bruto. El presupuesto fue 2.2% del Producto Interno Bruto. Este año que comienza, él mandó un presupuesto de 3% y le dijimos no envíe un presupuesto de 3% porque no lo va a cumplir. Va a ser un déficit por lo menos de 5% del Producto Interno Bruto. Mande lo que tiene que mandar, no mande algo que después va a tener que desdecirse. Ya para el año que viene, tiene que venir una reforma tributaria. Para el año que viene tiene que venir una reforma tributaria y esa reforma tributaria, la pregunta es ¿quién la va a pagar? Tiene que explicárselo al país. ¿Cómo va a hablar de reforma impositiva en situaciones donde todavía hay más de 300.000 personas que han perdido su empleo? Porque, óyeme, son 3 años de empleo perdidos por la pandemia. No es verdad que la situación está bien. No le diga al país que se ha recuperado todo el empleo, porque la gente está pasando trabajo. Es que no lo dijo. La gente está pasando trabajo. Es que no dijo eso. La gente dice que de 700.000, pues ahora ya hay 75.000. No olvide 65.000. Óigame, no puede decir eso cuando la gente está siendo penalizada por incrementos de precios de algunos bienes básicos de hasta 40%. Luis José, Jaime, hay una situación que es importante que se señale, porque en medio de todo el debate también está la forma en que se comunica. Ustedes dos, ambos, son comunicadores. En el caso de Jaime es economista, pero ya también es un especialista en la comunicación y ni hablar de nuestro amigo Chávez. ¿Cómo ven ustedes que se haya pautado esta transmisión de este programa el mismo día de la serie final de béisbol profesional? Y lo digo porque incluso en redes sociales la tendencia número uno en este momento es Lagares, entendiendo por supuesto, refiriéndose a uno de los jugadores de las Águilas, ¿no? Entonces díganme ustedes, el tema oportunidad, ¿qué tan oportuno es este mensaje esta misma noche? ¿Podía cambiarse o no? ¿En qué momento llega además? ¿Cómo va el juego, por cierto? No sé, yo no lo estoy viendo porque estamos aquí, pero le puedo asegurar que muchos en el país sí pueden estar bien claros. Pero el ruido que se escucha aquí en la redacción la decisión de hacer esta presentación se hizo mucho antes de que las Águilas sobrevivieran al sexto juego. Así que, evidentemente, el presidente no podía esperar que se decidiera la serie final entre las Águilas y los Gigantes. El problema es que ese le van a decir otro huevo más del gobierno. Ese es el problema. Óiganme, protejan al presidente. Al presidente lo están dejando, lo están desprotegiendo demasiado y le están pegando que es un presidente de un gobierno huevero.
Pero con otro huevo más, Jaime. Oh, pero es que comete acá. ¿Cuál es el primero, huevo? El primero. En el sentido del manejo de la comunicación, ¿cuál es el huevo? Sí, porque ¿cómo lo pasas en este día cuando lo pudiste haber hecho mañana? ¿Pero cuándo? Lo pudiste haber hecho mañana. ¿Pero cuándo se decidió eso? Esa presentación. Sí, pero lo pudiste haber hecho mañana. No, Tú sabes muy bien. Antes. Tú sabes que puedes organizar eso. Tú eres un experto en comunicación. Tú sabes muy bien cómo puedes montar esto. Bueno, de un día para otro. Eso es pecata minuto. Mire, el tema de la justicia, creo que no es bueno que lo dejemos afuera del debate esta noche. El presidente de la República ha sido taxativo en decir, hoy el que la hace, la paga, sea del nivel que sea. Y dice, una sociedad se desarrolla cuando todos son iguales ante la ley. Ha insistido en el tema de la independencia del Ministerio Público y en la designación de Jenny Berenice Reynoso y de Miriam Germán al frente de esta institución. Pero además dijo algo muy importante, ya el Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Ni responde al gobierno. Ni al presidente, dice específicamente. Así es. Ni se aplicará una justicia selectiva. Porque antes se hacía de esa manera, Luis José. Pero claro, está claro. Muchísimos temas, especialmente los que tienen que ver con la corrupción pública. Así fue como se manejaron esos temas. Es decir, inclusive se salía a perseguir a figuras vinculadas a la oposición que hacía muchísimo tiempo que no tenían ninguna responsabilidad con los temas esenciales que se trataron justamente en los expedientes que se crearon alrededor de la corrupción de Odebrecht. Y sin embargo, muchísima gente que estuvo vinculada directamente con las decisiones que fueron clave en generar las condiciones para la corrupción, que siguió precisamente la contratación de Punta Catalina. Esa gente no fue tocada. Por eso el presidente dice, bueno, lo que nosotros garantizamos es que habrá una justicia independiente y que quien la haga la va a pagar. Y eso es lo que garantiza precisamente la actual situación del Ministerio Público. ¿Sí? Sí, Jaime. Sí, no, veamos el trabajo que realicen. Ese es el punto. Por cierto, me pareció interesante que hablaran de este tema, del asunto de la corrupción, casi en el minuto 40 del programa. Muchos hubiesen considerado este punto podría estar al principio, tal y como había ocurrido en alocuciones o programas o mensajes anteriores del presidente Abinader. Entiendo yo que el presidente ha empezado por el tema crisis económica, después se ha ido a COVID-19. No sé si el equipo de comunicación contempló esto. Luis José, tal vez me puedes apuntar algo al respecto sobre el tema de los intereses. ¿Son esos los intereses en los que está el país? Al principio tema económico, posteriormente tema sanitario, después vamos con tema de vivienda, después vamos con lo que está ocurriendo en las provincias y casi al final, pues entonces hábleme usted de corrupción. Yo creo que el público que interactuó con el presidente en esta presentación hizo preguntas y puso temas que le interesan a los dominicanos. Ahí había una representación prácticamente de todo el universo social. Sí, Luis José, pero hay un guión. Desde estudiantes, sí, gentes del pueblo, ciudadanos ordinarios, empresarios, académicos, en fin. Esa gente hicieron preguntas que sin duda alguna, aunque quizás pudiera cuestionarse, bueno, eran preguntas muy simples, pero son preguntas que le interesan al pueblo dominicano. Luis José, y hay que decir, escúchame, para simplemente completar ese aspecto de la idea. Hay que decir también que el tema de la corrupción ha sido parte del debate del día a día en la República Dominicana. Ese ha sido prácticamente el tema central del debate mediático en los últimos meses. De manera que hay poco que descubrir. La gente sabe lo que está pasando, aunque todavía es un proceso que justamente está en camino de definirse. Pero realmente hay un compromiso y una voluntad del Estado dominicano, de la Presidencia de la República y sobre todo del sistema dominicano de justicia para enfrentar el problema de la corrupción de una vez y por todas, por lo menos en esta etapa. Luis José, yo creo que lo principal... Jaime, perdón, no quiero dejar pasar lo que dice Luis José respecto del orden de las preguntas y del interés de la gente, pero ¿estas preguntas eran espontáneas o planificadas? Es probable que, bueno, uno puede suponer cualquier cosa. Que se consideraran temas y que las personas realmente presentaran, hicieran preguntas que no se repitieran. Pero de todos modos yo creo que lo importante es lo que diga el presidente. Es una forma, es un formato, pudo haber hecho una presentación en teleprompter. Sí. Y eso no le quita ni espontaneidad, ni calidad, ni sinceridad al mensaje del presidente. Pero yo creo que ese es un aspecto que no hay necesariamente
que discutir. Primero porque yo no tengo la respuesta y quizás ninguno de nosotros. Sí. Mira, es fundamental para la población empleo, que le da la capacidad de generación de ingresos y de adquirir bienes y servicios, y el precio de esos bienes y servicios. Eso es fundamental y por eso hay que vincularlo con la actividad económica, por eso hay que vincularlo con la recuperación de las diferentes áreas de la economía, por eso menciona, por ejemplo, la importancia del Banco Central, y yo creo que eso es algo que viene ya desde el año 1994 al 2000 y del 2004 al 2020. Viene la misma administración del Banco Central, la cual ha tenido un desempeño verdaderamente extraordinario. Ese es un reconocimiento, y yo creo que la mejor decisión que ha tomado el presidente es haber dejado al gobernador del Banco Central. Yo creo que eso es sin lugar a dudas la mejor, porque pero es una muestra que dio el gobernador del Banco Central recientemente sobre la inflación. No fueron lo que tú diste ahora. No, óyeme bien una cosa. Ten en cuenta lo siguiente. La inflación, tú tienes alrededor de 240 productos que entran en el índice de precio al consumidor. Eso es lo que define, su variación define la inflación. Cuando yo te hablo de que hay productos que se han incrementado en un 40%, son productos esenciales y pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6 productos, pero que cuando tú lo ves están en lo que se conoce como la bandera dominicana. Productos de temporada que tienen que se llama la bandera dominicana. Óyeme bien, la bandera dominicana, no te dejes confundir con un 5.6% de inflación con una situación donde tienes productos que se incrementan muchísimo y tienes un gobierno que de repente no sabe qué hacer para reducir el precio de eso que se conoce como la bandera dominicana. Caballeros, el presidente dijo que no solo le dejaron un déficit de 100.000 millones de pesos, sino que no solo no le dejaron los 100.000 millones de pesos para pagar las ayudas, sino que le dejaron un déficit de 25.000 millones más, y por eso tuvo que apretarse los pantalones e ir a endeudarse internacionalmente. No, mira, lo de la deuda definitivamente eso lo iba a tener que hacer. Está de más decir eso de que le dejaron esto, le dejaron lo otro, no. Óyeme, se le había claramente establecido ya al gobierno que iba a generarse un déficit. Él lo amplió el déficit, él incluso lo sobreestimó el déficit, dijo que iba a ser 9.4%, dijo 9.3%, luego el ministro dijo 9.4% y que lo bajaron entonces a 7.7%, como si fuera algo extraordinario. No, la realidad fue que tuvo problemas de ejecutar 77.000 millones de pesos, y eso entonces generó una situación en la cual personas que se pudieron haber beneficiado de esos recursos no se beneficiaron. En términos del país, pudo haberse tenido un nivel de contracción económica menor de lo que finalmente se registró este año, que fue alrededor de 6.8% de caída del Producto Interno Bruto. Para que tengan una idea de la magnitud que eso representa, hace 55 años no teníamos una caída tan brutal de la economía dominicana. 55 años. O sea, que se ve que tú debiste haber utilizado esos recursos para poder echar hacia adelante la economía dominicana y no lo hiciste. Entonces, yo creo que teniendo 77.000 millones de pesos en los bolsillos, que es parte de las reservas internacionales, hay 1.300 millones de dólares de reservas, que es esos recursos que se debieron haber ejecutado y no se ejecutaron. Es como que tú vas a un banco, tomas un préstamo y lo dejas depositado en la cuenta, no ejecutas lo que tú quieres hacer y dices, tengo dinero en la cuenta. No, tú debes dinero. Tú lo debes ese dinero. Es más, debes muchísimo más. Se han emitido 6.300 millones de dólares. Oye bien, en los últimos 5 meses, 6.300 millones de dólares en bonos soberanos, no de deuda. En deuda ha sido más todavía. Entonces, cuando tú ves eso tú llegas a la conclusión de que efectivamente ha habido una situación donde se ha utilizado una gran cantidad de recursos y que pues esos recursos, una parte que no se ha gastado, está depositado en las reservas internacionales del Banco Central. Lo que sí ha hecho el presidente es asegurarse de que los recursos disponibles en las arcas del gobierno no vayan a parar a las manos de los corruptos. Es decir, eso sí que lo ha asegurado el presidente de la República. Sí, eso es muy positivo, eso es muy bueno, sin lugar a dudas. La lucha contra la corrupción es algo positivo. No quiero dejar de comentar, hay varios planes que se han quedado sin fecha, pero sí han sido anunciados por el presidente de la República. Tendremos nosotros que hacerle seguimiento. Lo decíamos cuando concluyeron las palabras del mandatario, Plan Nacional de Vacunación, y dice él, un gran pacto nacional para mitigar el COVID-19 en el que
participen y se vayan incorporando a las actividades económicas del sector bares, restaurantes y eventos. Me escriben por redes sociales que qué pasó con los gimnasios. No se refirió el presidente de la República al tema gimnasios, pero bueno, ahí está ese punto. Me parece por lo menos que desde el punto de vista discursivo del presidente Abinader hay una suerte de carácter optimista pese a la dificultad. Insiste en que el gobierno está trabajando y que se trata de un gobierno que escucha. Yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente Luis Abinader en ese sentido. Si es un gobierno que escucha, si es un presidente que escucha, pues tendrá que hacer las correcciones necesarias en medio de una situación sin precedentes como la que estamos viviendo. Y ya lo hizo, lo ha hecho, y es una actitud muy positiva de un gobernante, de un estadista. En cuanto al tema de la forma de enfrentar la pandemia con la participación de la comunidad, eso a mí me parece un aspecto sumamente importante, porque esto no se puede hacer solo a través de las autoridades, el personal de salud pública y la policía. Aquí se ha iniciado inclusive a modo de ensayo un proyecto de integración de la comunidad en varias comunidades, con excelentes resultados cuando se ha medido el impacto de la pandemia. Es el caso del barrio 27 de febrero, la Loma del Chivo, barrio La Sursa, Capotillo, Santo Domingo Norte entero, Verón, Punta Cana, el distrito municipal de Santana, en la provincia Peravia, donde se ha integrado la comunidad, los datos relacionados con el COVID. El impacto a nivel de contagio y de mortalidad se han reducido dramáticamente. Yo creo que el presidente ha reiterado un llamado de nuevo y me parece que en eso está empeñado el Ministerio de Salud Pública, de integrar a las comunidades del país a través de su liderazgo social, de las juntas de vecinos, de las asociaciones de desarrollo y otras expresiones de organización social para que acompañen a las autoridades, porque esto no es un tema solo del gobierno, ni de salud pública, ni de policía. Esto es un tema que nos concierne a todos y todos debemos participar. Y en medio de esa situación, le recomiendo al presidente de la República que vuelva a establecer fase 2, porque la situación de empleo es grave, la situación que se va a registrar en las próximas semanas, los próximos meses de quiebra de pequeñas empresas es algo verdaderamente preocupante. El presidente necesita poner en marcha rápidamente fase 2 para la micro, pequeña y mediana empresa. Se le recomendó hace más de 2 meses. Lamentablemente, esa parte no la escuchó. Dijo, no, que no tengo recursos. Sí, claro que tiene recursos. Le sobraron 77 mil millones de pesos el año pasado. Está ahí porque se endeudó por esos recursos. Entonces, se pudiera perfectamente poner en marcha nuevamente fase 2 para la micro, pequeña y mediana empresa. Vamos a hacer un llamado a toda la población para, como el presidente nos escucha, pues vamos a solicitarle al presidente que ponga en marcha de nuevo fase 2 y de esa forma entonces se le pueda transferir recursos a esa población que ahora mismo no puede generar ingresos y está en una situación verdaderamente alarmante porque no tiene un ambiente donde están aumentando los precios, no tiene los recursos suficientes para poder adquirir los bienes y servicios fundamentales. Tú puedes estar seguro que el presidente lo hará en la medida en que sea necesario y posible. Acuérdate que el manejo, la gestión del COVID desde que se estableció el estado de emergencia se ha hecho por plazo, se ha hecho por periodo. Entonces, evidentemente se evalúa los resultados, el impacto que tiene y ahí se determina si hay que tomar, si hay que, vamos a decir, moderar o hacer más severas las medidas tomadas. Así que el presidente, si se da la situación en que tenga que tomar la decisión de establecer esa fase, pues tú puedes estar seguro que lo va a hacer. Esperemos que así sea. El presidente es un hombre que escucha. Jaime y Luis José. Y Luis José, ustedes tienen recursos para pasarse la noche aquí con nosotros discutiendo. ¿Tienen con qué? Como los buenos tiempos. Sí, tienen con qué. Gracias a ambos por habernos acompañado. Perdón, antes que despidamos, Yuli, porque yo hice mi tarea, Luis José. En este momento el juego de pelota está 5 carreras de las Águilas Cibaeñas y 2 carreras. 6, acaba de anotar la 6ª carrera. 6 carreras de las Águilas Cibaeñas, 2 para los Gigantes del Cibao. Serie final. Yo soy liceísta, pero bueno, yo nací en el Cibao,
Sellados en el séptimo. Los liceístas no tienen la palabra esta noche. Gracias a Luis José Chávez y a Jaime Aristi Escuder por haber sido nuestros analistas hoy con el programa especial El discurso del presidente sobre el Estamos Cambiando. Programa especial Estamos Cambiando. Catherine, mi compañera de siempre, a ti y a mí nos toca también. Ya tú y yo nos podemos hasta abrazar porque ya nos dio COVID. Ya. Miren, ya esto es una familia, definitivamente. Yo no sé si tú me lo pegaste, si yo te lo pegué. Pero no importa, ya es cuestión de nada, de echar para adelante. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a Luis José y a Jaime y a ustedes por estar en sintonía siempre de CDN. Manténganse aquí en sintonía porque hacemos panorámica informativa en breves minutos.